Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes el día de hoy, porque me ha dado la vida, me ha dado la salud y me ha dado las fuerzas para poder continuar y para poder proseguir. Y espero que a ustedes Dios también, ¿verdad?, les haya provisto de esa salud hasta el día de hoy, que tengan alimento siempre y que tengan la vida suficiente para poder subsistir diariamente, porque no es fácil caminar en este diario vivir sin estas cosas, eh, sin Dios primeramente, sin el alimento diario, ¿verdad?, y sin salud. Creo que esas son cosas fundamentales que el ser humano necesita para poder proseguir. Aunque realmente Dios es el que nos provee a nosotros de todo, del alimento, del vestuario, de la medicina. Todo eso es provisto por Dios. Así que al fin y al cabo, lo que el ser humano necesita en su corazón es a Dios. Y lo demás viene por añadidura. Dice un pasaje bíblico que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. O sea que Dios es el que nos va a proveer de todo a nosotros en todo tiempo. El día de hoy hay una reflexión bastante hermosa, ya que habla de nuestro corazón. Un corazón necesitado. Muchas veces nosotros tenemos muchas necesidades en nuestro diario vivir, como mencionamos hace poco: alimento, vestuario, salud. Pero el ser humano tiene una necesidad aún mayor, y esa está en su corazón. Y nos vamos a basar bíblicamente en esta reflexión el día de hoy. En el libro de Lucas encontramos un pasaje bastante hermoso que habla acerca de un corazón necesitado. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Vamos a leer este pasaje honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y Jesús dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en este pasaje bíblico, en esta porción bíblica, nos habla acerca de la crucifixión de Jesús al lado de dos malhechores, dos ladrones. Y narra la historia que uno de estos ladrones le injuriaba a Jesús, que si él era el Mesías, el Hijo de Dios, que se salvara a sí mismo y que lo salvara a todos los que estaban allí. Ya pudo ser fariseos, pudo ser creyentes o cualquier persona. Jesús tenía la capacidad para hacer eso. Jesús tenía el poder para hacer eso. Pero no era el plan de Dios hacerlo. Y el otro ladrón le injurió al otro malhechor. Le dijo que ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad, dice, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Entonces le reclamó un ladrón al otro, diciéndole que ellos sí merecían esa condición de estar crucificados, porque eran ladrones y robaban y merecían esa condenación. Pero este malhechor sí conocía a Jesús y sabía que él no merecía estar ahí, porque él había sido un hombre recto y justo y perfecto en todo su caminar diario en la faz de la tierra. Ahora bien, Jesús luego le dice
a este malhechor que ciertamente estará con él en el paraíso, ya que él le había preguntado anteriormente que se acordara de él cuando viniera en su reino. Entonces este es un pasaje hermoso porque habla de dos tipos de personalidades. El ladrón orgulloso que busca su propio beneficio y su propio interés, y la persona que es capaz de aceptar que Jesús es perfecto y que Jesús es santo, y que es capaz de salvarnos a nosotros mismos y de salvarse a Él también, pero que por su misericordia lo puede hacer, no porque nosotros tenemos autoridad sobre Él para que lo haga. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 características de un corazón necesitado. Hay 3 tipos de corazones necesitados, o hay 3 tipos de corazones. Una de estas características es que un corazón es tan espiritualmente duro, pues aun cuando más necesita de Dios, es capaz de ponerle condiciones a Dios. Un corazón necesitado es porque está duro delante de Dios. Necesita de Dios y le pone condiciones a Dios. Como este ladrón, el primero que le dijo a Jesús que si él era el Mesías, que se salvara a sí mismo y que lo salvara a todos en ese momento. Es triste ver este tipo de personas, ¿no? Cómo confrontan a Jesús diciéndole: si tú eres el Señor, sáname. Si tú eres el Señor, límpiame de mi maldad. Si tú eres el Señor, quítame este problema que estoy pasando. Ese es un tipo de persona que somos nosotros hoy en día. Personas orgullosas, personas que buscamos nuestros propios intereses quizá, personas que queremos nuestros propios beneficios, solamente utilizando a Jesús para nuestros propios intereses. Vamos a leer nuevamente este pasaje, ¿verdad? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ya me imagino la condición o la reacción que tuvo Jesús en ese momento, ¿no? Con ese ladrón. ¿Qué pensó Jesús de ese ladrón? Que buscaba su propio interés. Entonces, un corazón sin temor a Dios puede llegar a ser tan duro no solamente con los demás, sino hasta con Dios mismo. Y este hombre, que evidentemente dice tenía conocimiento acerca de Cristo que los israelitas esperaban, no debió poner a prueba a Jesús al saber, o por lo menos haber oído que él era el Cristo, sino que debió invocarle para que él le concediera por lo menos el perdón de sus fechorías. Eso era lo que necesitaba este ladrón, por lo menos pedirle perdón a Dios por sus pecados, pedirle perdón a Dios por sus ofensas que él tenía en ese momento. Y ni siquiera eso, sino que solo le hizo la petición o le reclamó incluso a Jesús de por qué no lo salvaba en ese momento. Y de su propia naturaleza pecaminosa que le hacía profundamente esclavo de su adicción a la maldad en contra de su prójimo. Pero aún estando a pocos minutos de su muerte, la dureza de su corazón no le permitía tener un poco de arrepentimiento. Ahí es un corazón duro el que tenía este ladrón. Un corazón duro, un corazón que estaba necesitado porque estaba endurecido a causa de ponerle condiciones a Dios. Dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí solamente demostró el amor que se tiene a sí mismo para salvar su dolor y el cuerpo de la condena legal que la ley romana le había impuesto. No podía darse cuenta de la importancia de la salvación espiritual que su alma necesitaba. Este ladrón no se daba cuenta de su necesidad espiritual, no se daba cuenta
que estaba necesitado de un perdón de Dios, de un perdón de Jesús, y que él era capaz de perdonar sus pecados si él le pedía perdón. En vez de eso, lo que hizo es decir: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. El día de hoy hay muchas personas que le ponemos condiciones a Dios. Y nos dice el Señor: busca mi presencia, busca de mí, acércate a mí. Pero nosotros muchas veces le decimos al Señor: no, es que estoy muy joven, no, es que tengo mucho trabajo, no, es que tengo estudios que realizar, no, es que tengo un impedimento físico, no, es que no puedo porque necesito los domingos para ir a pasear o para ir a tal lugar. Muchas veces nosotros le ponemos condiciones a Dios, así como este ladrón le puso condiciones a Jesús. No sé qué condiciones nosotros le estamos poniendo a Dios el día de hoy. ¿Será que son condiciones económicas? ¿Será que son condiciones físicas? ¿Será que son condiciones incluso espirituales las que le estamos poniendo al Señor para no buscar su presencia? En resumen, aquí tenemos un tipo de necesidad del corazón porque está duro, porque le pone condiciones a Dios. Muchas veces le ponemos condiciones a Dios y eso nos hace cada día amarrarnos más en nuestra propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, el ser humano va hacia el abismo, el ser humano va hacia abajo, el ser humano va hacia la perdición porque está viviendo su propia vida. Y el ser humano no es capaz de vivir su propia vida. El ser humano no es capaz de vivir correctamente, porque siempre el ser humano va a tomar malas decisiones en su caminar. Siempre el ser humano va a tomar malas decisiones en su vida que le van a costar incluso perder cosas valiosas que él tiene, incluso la vida misma, por sus malas decisiones. Las personas que viven en drogas, o las personas que andan en la calle haciendo fechorías, están viviendo su propia voluntad, y a la larga eso les va a costar factura, porque lo que va a traer para ellos va a ser condenación e incluso la muerte. Entonces, ¿qué condiciones le estamos poniendo nosotros a Dios? ¿Qué nos impide acercarnos al camino de Dios? ¿Qué nos impide a nosotros acercarnos a la presencia del Señor? Este ladrón hizo lo que no se debía de hacer, que era reclamarle, reprocharle, imponerle a Dios cosas para que Él actuara. Si Dios es capaz de hacer todo esto, pero nosotros no somos quienes para imponerles órdenes, o para darle órdenes a Jesús de qué hacer en esta vida, de qué hacer en este mundo. No somos quienes para imponerle a Jesús condiciones. Y vamos a la segunda característica de un corazón necesitado de Dios. La segunda característica es que es tan espiritualmente pecador que aunque le sea privada la vida, no le cuenta para su propia salvación. El malhechor dice que sí demostró arrepentimiento por sus hechos. Luego que terminó de reprender a su compañero de malicias, se dirigió a Jesús diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta preciosa petición que él hace me llama mucho la atención por el solo hecho de que este malhechor no consideró que haya tenido, o por estar igualmente crucificado con Jesús, pueda tener algún mérito para poder obtener un beneficio del reino de Jesucristo. Él sabía que estaba en la misma condición de Jesús. Él sabía que estaba crucificado juntamente con él. Pero no por esa condición era que él iba a obtener algún beneficio de parte de Jesús. Aunque es muy probable que este malhechor estaba pensando no en el reino espiritual de Jesús, sino en un reino político e imperial. Pero lo interesante es que además de demostrar temor a Dios, también demuestra que tuvo fe para depender totalmente de lo que Jesús se le podía dar, a pesar de que Jesús también estaba crucificado y muy seguramente también iba a morir.
Recordemos que este malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que este malhechor de repente pensaba que Jesús iba a establecer un reino acá en la tierra. Tenía una visión incorrecta de lo que Jesús podía hacer o lo que Jesús iba a hacer, cuando realmente el reino de Jesús está en los cielos, no va a estar aquí en la tierra. Entonces este malhechor quizá pensaba que el reino o el imperio de Jesús era político, era mundial, era global, iba a estar establecido aquí en la tierra. Quizá era una actitud errónea que el malhechor no conocía de Jesús. Pero la misma fe y la misma dependencia de Jesús es lo que lo hace hallar gracia en el Señor, hallar gracia en Él. Entonces este malhechor, aunque igual que Jesús, también él estaba crucificado y también derramó su sangre como pago de su culpabilidad de ladrón, su muerte, aunque fue sangrienta, no pudo ser válida ni meritoria para que por ello obtuviera salvación o algún beneficio en el reino de Jesús. Sabemos que nosotros muchas veces tenemos que llevar esa cruz en nuestros hombros también. Y tenemos que llevar esa cruz en nuestras espaldas y tenemos que padecer muchas dificultades, tenemos que padecer muchos problemas y muchos conflictos en nuestra diaria vivir. Pero eso no nos hace meritorios para que nosotros también gocemos de lo que Jesús está gozando, que es el reino de los cielos. Cuando nosotros empezamos a creer que por llevar la cruz como Jesús la llevó, estamos mereciendo la salvación, estamos actuando erróneamente. Porque Jesús ya pagó el precio por nosotros en esa cruz del Calvario y Él ya hizo el sacrificio por todos nosotros para que tuviéramos salvación y vida eterna y gocemos juntamente con Él en el reino de los cielos. Quizás nosotros pensamos como este malhechor, ¿no? Pensamos como este malhechor de que pensamos de que nuestras propias o estar en la misma condición de Jesús nos hace meritorio de Él. Pero este ladrón tenía fe en Jesús, tenía fe en que Él era capaz de acordarse de Él y de que Él era capaz de salvarlo. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a leer otro pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías 2:22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque nosotros tratemos de purificarnos lo más que podamos, aunque nosotros tratemos de hacer bien las cosas diariamente, aunque nosotros tratemos de permanecer en la palabra de Dios, en oración, en ayuno, en lectura bíblica, aunque nosotros luchemos por permanecer en eso, no es suficiente para que estemos delante del Señor. No es suficiente para estar a la altura de Jesús. No es suficiente para permanecer aún en Jesús, a la altura de Cristo. No es suficiente. Es decir, nada que uno haga, por más heroico y filantrópico que sea, no quita el pecado del corazón. Dice Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo a Jesús puede quitar los pecados de este mundo. Nosotros solo no podemos limpiar nuestros pecados. El Cordero de Dios es el que nos puede limpiar de toda maldad. Nosotros solos no podemos luchar contra nuestro pecado. Y dice primera de Juan 1:7: el Hijo nos limpia, Jesucristo nos limpia de todo pecado. El único que nos puede limpiar de todo mal se llama Jesucristo. Nosotros solo no podemos solucionar nuestros problemas espirituales, no podemos solucionar nuestros problemas físicos. Solo Él puede hacerlo. La salvación no depende de ningún ser humano. Depende del Señor Jesús, de su muerte en la cruz del Calvario.
Es necesario que nosotros le digamos a Jesús que queremos que Él sea nuestro Salvador personal en nuestro diario vivir, para que Él moldee nuestra vida conforme a su santa voluntad. Y hay una tercera necesidad del corazón. Hay una tercera necesidad que el corazón nuestro tiene. Porque nuestro corazón es tan espiritualmente lejano de Dios, pero Jesús le puede conducir a Dios. Esa es la tercera necesidad del corazón, que está tan duro, que es tan espiritualmente lejano de Dios, pero Jesús le puede conducir a Dios. Ahora centremos nuestra atención en la respuesta que Jesús le dio al malhechor, que expresó y demostró arrepentimiento. Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire la respuesta que le dio Jesús a este malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí el paraíso no es el Edén como comúnmente creo que pensaba este malhechor, que iba a ser el Edén, que iba a establecer Jesús su reino aquí en la tierra. Pero no es el paraíso el Edén, sino va a ser el reino de los cielos. Porque Jesús le dijo: vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no en el paraíso que el ladrón se imaginaba, sino en el paraíso que Jesús tenía establecido para él verdaderamente, que era el del reino de los cielos. No es un lugar filantrópico, no es un lugar natural, no es un lugar físico como que podemos ver aquí en la tierra. Es un lugar espiritual y es un lugar que está muy por encima de nuestros ojos naturales. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero no de la gloria de Dios de aquí de la tierra, sino de la gloria de Dios del reino de los cielos. Porque la gloria de Dios no es establecida en un lugar natural, la gloria de Dios es establecida en un lugar celestial. Y ahí donde estamos destituidos de esa gloria de Dios que está en el reino de los cielos. Entonces dice, esto hace más claro que todo pecador no tiene acceso no al ya extinto, desaparecido paraíso del Edén, sino al cielo, lugar de la gloria de Dios. Estamos destituidos del paraíso. Pero este malhechor, aunque quizás no pudo pedir muy bien a Jesús lo que él quería para la eternidad, lo que recibe como respuesta es que inmediatamente va a ser encaminado no al paraíso edénico, sino al paraíso celestial, donde Dios solamente recibe a pecadores verdaderamente arrepentidos. Solo imaginemos, ¿no? Estar ahí gozándonos con el Señor en el reino de los cielos. Quizá este malhechor, por su ignorancia y por su falta de conocimiento, no sabía que el reino de los cielos iba a establecerse allá arriba. Él pensaba que el reino de los cielos se iba a establecer acá abajo. Pero Jesucristo no miró el error de este malhechor. Él miró la fe que tenía, de que él sabía de que Jesucristo era el Mesías y que era el que traía salvación para todos. Eso fue lo que miró Jesús de él. No miró la ignorancia de saber que el reino de los cielos no iba a ser establecido aquí en la tierra, sino allá arriba. Jesús lo que miró de este malhechor fue la fe que tenía en él, de que Jesús era capaz de traer salvación para su vida. Entonces, no importa cuán entregado a la desobediencia haya sido o todavía es una persona, lo importante es que uno proceda con arrepentimiento para aceptar que la muerte histórica de Jesucristo fue para llevarnos a Dios, a los seres humanos que por causa de nuestro corazón tan pecador nosotros mismos, incluso sin quererlo y sin darnos cuenta, nos ponemos o quedamos lejos de Dios. No importa cuántos pecados hayamos cometido, no importa cuántas faltas hayamos tenido,
Este malhechor quizá robó, quizá hizo muchos actos de fechoría aquí en la tierra. Pero lo que importaba en ese momento que se estaba arrepintiendo de su pecado y que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todavía hay una oportunidad para nosotros para volver y para arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros errores y de decirle al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esos dos malhechores, uno cuestionó a Jesús y el otro se arrepintió delante de Jesús. ¿Qué tipo de malhechores somos nosotros? ¿Aquellos que cuestionan a Jesús o aquellos que se arrepienten delante de Dios y claman por misericordia para que Jesús se acuerde de nosotros en el momento que nosotros le fallamos a Él? Como conclusión, entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que el centro del problema que todos nosotros los seres humanos tenemos es nuestro corazón. Todo problema o todo pecado o toda falta comienza en el corazón. Y muchas veces nosotros tenemos un corazón endurecido. Como dijimos al inicio, esas 3 etapas de un corazón endurecido y necesitado. Un corazón tan duro que es incapaz de salvarse a sí mismo. Un corazón tan duro que le pone condiciones a Dios como lo hizo el primer ladrón. Y un corazón tan duro que es necesitado de Jesús para poder ser limpiado y para poder ser sanado. Son 3 características de un corazón necesitado. Y vamos a leer un versículo bíblico referente a esta conclusión. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Los principales problemas del ser humano están en el corazón. Y todo problema comienza en el corazón, todo pecado comienza en el corazón. Así que es necesario ser como ese ladrón que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y obviamente tenemos que entender que el reino no va a ser aquí en la tierra, sino que va a ser allá arriba. Nosotros ya sabemos eso, ya entendemos eso. Pero lo importante es tener fe en Dios, tener fe en Jesús. Y de decirle a Él que se acuerde de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone de nuestras faltas, que nos perdone de nuestros pecados y que se acuerde de mí cuando venga en su reino. Porque ciertamente Él va a volver nuevamente aquí en la tierra y va a llevar a su iglesia juntamente con Él. Y si no nos arrepentimos y si no nos convertimos de nuestros malos caminos, ciertamente no vamos a volar con Él. Y Jesús le dijo a este malhechor: ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo único que hizo ese malhechor fue arrepentirse de sus faltas y clamar por misericordia delante de Jesús. Seamos como este ladrón que clamó por misericordia y clamó por arrepentimiento delante del Señor. No seamos como el primer ladrón que cuestionaba a Jesús y le ponía condiciones espirituales, físicas a Jesús, y que le quería dar órdenes a Jesús, como que si Él era un juguete, como que si Él era alguien que cumplía las peticiones de todo el ser humano, pudieran ser estas buenas o malas peticiones. Es necesario arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros errores. Yo te animo a que tú te acerques al camino de Dios. Y si tú quieres hacerlo en esta noche o en este día, cualquiera que sea el momento en que mires este video, que le digas al Señor ahí: Señor, perdóname por mis faltas, Señor. Perdona mis transgresiones. Perdona mis iniquidades, Señor. Reconozco, Señor, que debo ser como ese malhechor que se arrepintió de sus pecados y sus faltas, y que clamó a ti por misericordia y dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y sabemos, Señor, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestras faltas,
y caminamos con fe en ti diariamente, tú nos vas a decir ciertamente, tú estarás conmigo en el paraíso cuando yo venga. Señor, queremos, Señor, hacer tu voluntad diariamente. Entra a nuestro corazón, inscribe nuestros nombres, Señor, en el libro de la vida. Hoy, Señor, te reconocemos, dile al Señor ahí, como nuestro Señor y Salvador personal, para que tú, Señor, obres en nuestras vidas conforme a tu santa voluntad, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, y de ahora en adelante soy nueva criatura, porque Jesús gobierna mi vida y gobierna mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida el día de hoy, Señor. Te agradezco, Señor, y mi vida está gobernada por ti de ahora en adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La misión mía y la misión tuya a partir de ahora es acercarnos más al camino de Dios. Personalmente, en tu hogar, en tu oficina, donde sea que tú estés, tú puedes buscar a Dios en oración y Él va a estar ahí contigo. También debes buscar una iglesia donde congregarte. Puede ser la iglesia más cercana a tu casa o la iglesia donde el Señor te ponga, o la iglesia donde alguien te ha invitado, donde alguien te ha dicho vamos y tú has sido renuente quizá. Es necesario estas cosas. Y te animo a que nunca dejes de acercarte al camino de Dios, porque es el mejor camino que podemos seguir nosotros diariamente. Seguiremos con más reflexiones, si Dios así lo permite. Y por lo pronto, pues, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y que el Señor abunde con grandes bendiciones en tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias a todos y Dios les bendiga.